Sean bienvenidos una vez más a este su canal, a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, donde reiniciamos nuevamente nuestros comentarios sobre el estudio de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio de la Parashat de la semana, siguiendo el orden de la tradición judía eh, con el libro de Génesis, pero no vamos a estudiar directamente el libro de Génesis, sino que vamos a estudiar la Parshat en conexión con el Nuevo Testamento. Es decir, vamos a comentar la Parshat desde el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión, aunque los comentarios de la Parshat en la tradición judía ya van bastante adelantados, prácticamente está en la tercera parte del libro de Génesis. Sin embargo, voy a tratar de ir subiendo contenido ya para irme poniendo al día. Y, pero en esta ocasión vamos a comentar la Parshat desde el Nuevo Testamento. Vamos a hacer algo diferente desde esta ocasión. Así que los comentarios o el contenido que de ahora en adelante este servidor irá subiendo va a ser el comentario de la Parshat, pero desde el Nuevo Testamento, analizando textos del Nuevo Testamento. Así que bueno, vamos a estudiar en esta ocasión la Parshat Bereshit, o vamos a comentar, mejor dicho, la Parshat Bereshit en conexión con el Nuevo Testamento. Y el texto que con el cual vamos a iniciar es el texto que todos pues conocemos, que es Génesis 1:1. Eh, que dicho sea de paso, el nombre de esta parshat obedece al primer pasuk o al primer versículo de la Biblia hebrea que lleva por nombre Bereshit. Dicho sea de paso, el nombre hebreo del libro de Génesis se llama Bereshit. Así que coincide el nombre de la parshat, que es Bereshit, y coincide en este caso el nombre del libro, que es Bereshit. Porque el pasuk inicia Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eh, lo que traduce es en un principio, en un primer brote, ¿ok? En un primer brote creó, ¿ok? El poderoso o el gran poderoso a los cielos y a la tierra. Es lo que traduce desde el hebreo. Ahora, lo que vamos a analizar es la palabra, o vamos a seguir un método rabínico de interpretación bíblica que es llamada analogía de expresiones o el método de Harizá, que es hacer collar. Es decir, que esta expresión Bereshit, este lexema Bereshit, vamos a ubicarlo en todas las escrituras. Y podemos llegar a la conclusión que la palabra Bereshit solamente es utilizado o aparece en cuatro versículos o en cuatro pasukim en toda la Biblia hebrea. Uno aquí en el Sefer Bereshit o libro de Génesis en el capítulo 1, verso 1 con la que introduce la Torah. Y los otros tres aparece en el Sefer Yermiyah, es decir, en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 26, en el primer pasuk, capítulo 27, primer pasuk, y capítulo 28 en el primer pasuk. Y esta palabra no aparece en otro lugar en toda la Biblia hebrea. Leemos, por ejemplo, en Jeremías 26:1, Bereshit Malmehut, ¿ok? Mamelhut, es decir, en el principio del reinado. Noten que la palabra Bereshit en estos pasukim aparece como constructo y no como sustantivo absoluto, sino como un constructo que traduce en el principio de, ¿ok? En el principio ¿de qué? Del reinado de Jehoiakim, en el reinado de Joaquín ben Josiahu, hijo de Josías, Melech Judá, rey de Judá,
Haya hadabar haze me'ed Hashem lemor. Eh, donde fue la palabra, o fue esta palabra desde el Eterno, es decir, que procede esta palabra desde el Eterno para decir o diciendo. Es lo que dice el Pasuk 1 del capítulo 26 de Jeremías. Es decir, en un principio del reinado, o en el principio del reinado de Joaquín, hijo de Osías, rey de Judá, fue esta palabra desde Hashem, desde el Eterno, diciendo o para decir, bueno, ahí aparece entonces lo que quiero enfocarme es la palabra Bereshit que aparece aquí como constructo. También en el capítulo 27, Pasuk 1 dice, Bereshit Mamelechet, Bereshit Mamelechet Yehoyakim ben Yehoshiahu Melech Yehuda, Haya Hadavar Haze el Yermiyah Me'ed Adonai Omer Hashem Lemor. En, en el principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, fue esta palabra de Hashem por Jeremías, ¿ok? De parte de Hashem diciendo, quiere decir que el portavoz o el vocero de la palabra que procede de Hashem, que procede del Eterno, era en boca de Jeremías o en boca de Jeremías. También en el capítulo 28:1 aparece la palabra Bereshit diciendo, Vayehi, Vashana, Hajib, Bereshit, Mamelechet, Sidkia, Melech Yehuda. Y fue en el mismo año, o en el principio, y fue en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, o Sidkia, ¿ok? Sedequías, rey de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra tal cual, como leemos en el Génesis 1, aparece o se repite solamente en tres pasukim en el libro de Jeremías, capítulo 26:1, 27:1 y 28:1, donde aparece como constructo, que quiere decir en el principio de. Por eso que algunos rabinos traducen Génesis 1 o interpretan Génesis 1 o la expresión Bereshit como constructo también, traduciendo, por ejemplo, si usted va a la versión hebrea de Torah Emet, en la versión Torah Emet traduce allí, o esta traducción dice, en el principio del crear de Elohim, es decir, en el principio del crear del poderoso a los cielos y a la tierra. Es decir, traducen Bereshit como en el principio de, porque en estos pasukim se traduce como constructo, ¿no? O está, aparece, mejor dicho, es un constructo esta expresión en la Biblia hebrea. Pero bueno, no me voy a centrar en tratar este tema, sino la conexión que los traductores del Nuevo Testamento, los judíos que han hecho la traducción o la labor de traducir del Nuevo Testamento, conectan esta palabra Bereshit con Yohanan Perek Aleph, ¿ok? Con el Pasuk Aleph, es decir, lo conectan con el libro de Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, ¿ok? Que dice de la siguiente manera, ustedes saben que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, en la versión hebrea, que es obviamente es una traducción desde el griego, porque el Evangelio de Juan fue escrito originalmente en griego, pero los judíos que realizaron la traducción del griego al hebreo usan esta expresión Bereshit, ¿ok? Bereshit, es decir, conectan el Bereshit de Génesis 1 con el Bereshit de Juan. Entonces diría así, Bereshit Haya Hadavar, es decir, traduce el logos por Hadavar, que es palabra.
Entonces, en un principio era la palabra, ¿ok? En un principio era la palabra, Hadabar. Behadabar haya et ha Elohim. Y la palabra era ante o frente a Elohim, al gran poderoso, ¿ok? Es lo que diría allí, al gran poderoso. Behu, Behu Hadabar haya Elohim. Y la palabra misma, ¿ok? La palabra misma era Elohim, era poderosa, ¿ok? Es lo que más o menos diría allí en el texto hebreo, en la versión hebrea de Yohanan, del Evangelio de Juan. Entonces, está conectando, obviamente el autor Yohanan está conectando el evento de la creación, ¿ok? Está conectando el reshit de la creación con el reshit de la preexistencia, en este caso del Mesías, ¿ok? Del Mesías. O, por tanto, en el mismo principio, cuando Dios crea, la palabra ya existía. Eso es lo que está aquí el texto comunicando. Y noten que Yohanan entonces está reinterpretando o está interpretando la Torá al decirnos que esta palabra que ya estaba en el principio, esta palabra contiene o porta el poder de un Elohim, el poder de Elohim, porque esta palabra es la que da origen a todas las cosas. Fíjense lo que dice el pasuk 2 o el pasuk bet, ¿ok? Dice, Juhaya Merosh et ha Elohim. Este era desde el principio ante Elohim, pero frente a Elohim. Y luego dice, Kol Hamazim, Nihu al Yadot. Todas las obras, Kol Hamazim, todas las obras, todos los hechos, fueron por su mano, al Yadó. Así traduce la versión hebrea. Esto es una versión hebrea, ¿ok? Todas las obras fueron o llegaron a ser por su mano, ¿ok? Nihu, todas las obras fueron por su mano o llegaron a ser por su mano. Y luego dice, ve en Navar, Asher Nazo, Mibal, Mibalado, perdón, Mibaladab, ¿ok? Mibaladab. Todas, repito, todas las obras fueron por su mano, ¿ok? Fueron por su mano o llegaron a ser por su mano y nada que se haría y nada llegó a ser, o mejor dicho, eh, nada se hizo, y nada se hizo o nada se hará, ¿ok? O nada se haría sin su mano, es lo que dice allí, ¿ok? Y nada se hizo sin su mano. Entonces, en el principio ya era la Dabar, en ese reshit de la creación ya era la Dabar era frente a Elohim y la Dabar era Elohim, ¿ok? Este era desde el principio frente a Elohim o ante Elohim y todas las obras llegaron a ser por su mano y nada se haría, ¿ok? Y nada se haría eh, sin su mano, es lo que dice aquí o lo que traduce esta versión hebrea. Y nada se haría sin su mano. Entonces, mis queridos, entonces el evangelista Johanan, o el autor que se le adjudica a Johanan, un documento que fue escrito pues a finales del siglo primero, escrito o a inicios del siglo segundo, según algunos académicos, que fue escrito en Éfeso, eso sí, ¿ok?
Es un documento que está dirigido a la comunidad de Éfeso. Prácticamente enfatiza este autor el origen divino del Mesías, que ya el Mesías preexiste, ¿ok? Preexiste como el creador de todas las cosas. Porque de hecho, en el pasuk número 14 dice que, dice lo siguiente, Hadavar lavash basar. La palabra se hizo o para sí carne. ¿Ok? Lavash basar, es decir, para sí carne. Esto haríamos la sintaxis que la palabra se hizo así carne. Se hizo a sí mismo. ¿Ok? Carne. Entonces, esta palabra se hizo a sí mismo carne, esta palabra que en el principio ya estaba y que todas las obras fueron hechas por su mano, por esta Dabar, ¿ok? Entonces, esta Dabar se hizo en un momento de la historia, ¿ok? Se hizo así carne y luego dice Vagis, Vagiscon, ¿ok? Y habitó o tabernáculo, viene de la raíz shahan, que es habitar, tabernaculizar, ¿ok? Fijar una tienda, de donde deriva la palabra Mishkan, que es tabernáculo, ¿ok? El Mishkan, el tabernáculo del desierto. Entonces esto está aludiendo a la manifestación de la Shejinah, por así decirlo, en el antiguo santuario hebreo, ¿no? En el desierto, ¿no? Según desde el momento en que Israel sale de Egipto. Entonces está aludiendo o está evocando ese evento, en este caso Yohanan. Pero que ahora esta Dabar que habitó en tiendas hecha por mano, ahora esta Dabar hace de su carne un templo y habitó, ¿ok? Por eso habita o habitó betogenu, es decir, entre nosotros. Ved que bodó, es decir, y a su gloria, solo que dice Ve'et que bodó y a su gloria, en realidad kebot o kabot significa literalmente peso y en algunos contextos significa hígado también. ¿Qué quiere decir la palabra kebot o cuál es la idea hebrea de hablar de la gloria como peso? Aquí el peso tiene que ver con su carácter o su virtud, ¿ok? Y a su virtud, porque es lo que pesa, ¿no? Lo que pesa en una persona o un ser humano es sus cualidades, es lo que pesa, es lo que llama la atención, es lo que genera influencia, es lo que arrastra con su peso, con su influencia, llama la atención, ¿no? Entonces, y a su peso, ¿ok? En este caso, entiéndase su virtud, su carácter, ¿no? Y a su peso o a su carácter, a su virtud, rainu, vimos o contemplamos. Dice luego, Kikebot, como el peso o como la virtud de un Ben Yahid Leaviv, gloria, como el peso, ¿ok? O como la virtud del hijo unigénito, Ben Yahid, como la del hijo unigénito del Padre, ¿ok? Del Padre, Leaviv, es decir, de su origen o de su plenitud. Aquí la palabra Yahid puede entenderse en dos contextos o en dos escenarios. En la mentalidad hebrea, Ben no solamente significa descendiente o heredero, ¿ok? O discípulo o aprendiz, sino también significa portador. Quiere decir que este Ben Yahid porta a Abba, Ben Yahid le Aviv, es decir, este hijo porta la plenitud de Abba. Y Abba
es un tecnicismo hebreo, un hebraísmo, que no solamente se refiere a la deidad como una entidad distinta o una personalidad distinta al Hijo, sino que también evoca a la idea de la sabiduría o al conjunto de las promesas, ¿ok? Al conjunto de promesas y también la plenitud de la plenitud de la deidad. Por tanto, Yohanan, bueno, entendiendo el pensamiento hebreo de la época, el Hijo unigénito puede estar haciendo referencia a aquel que es portador de la plenitud de la deidad. Y eso no es extraño, porque aún Pablo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 verso 9 hablando del Hijo, hablando del Mesías, dice de él que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es Abba en la mentalidad hebrea. Abba es la plenitud de la deidad. Entonces, este hijo, entiéndase que él es el portador, que pudiera leerse o interpretarse o entenderse como el portador de la plenitud de Abba. Y es más, la siguiente frase, ok, viene viene a complementar esa idea, porque dice, Malé Gesed Behemet, lleno, Malé, es decir, que está lleno, está desbordando, lleno hasta el punto que desborda de Gesed, o sea, Gesed Behemet, es decir, de una genuina Gesed, de la verdadera Gesed, o de la verdadera bondad. Recuerdan que en la Torá, cuando Moshe pide al Eterno contemplar su gloria, que le deje ver su gloria, su kavod, ¿ok? Su kavod, su virtud, su peso, el Eterno se revela como el Rahum, ¿ok? Como el Dios compasivo, el Behanun como clemente, Eref Apayin como tardo en airarse, ¿ok? Tardo en airarse, y como Rab Hesed Behemet. Rab quiere decir como abundante en Hesed Behemet. Este binomio, Hesed Behemet, bondad y verdad, debe entenderse no como cualidades, sino como complemento. Es decir, el Behemet viene a adjetivar el sustantivo o esta cualidad de Hesed. Es decir, no debe entenderse como Gesed, como bondad y verdad, sino como verdadera bondad. ¿Y en qué se caracteriza la verdadera bondad? El Gesed Behemet, es decir, la genuina, la verdadera bondad, que la bondad, este Gesed, otorga, da, sin esperar algo a cambio. Ese es el verdadero Gesed. Es decir, que la naturaleza o que Hashem, es lo que el texto hebreo comunica, Hashem es tan pleno, es tan abundante, desborda en Gesed, que esta Gesed es genuina. ¿Por qué es genuina? Porque no espera recibir algo a cambio, no espera una respuesta del otro. Sencillamente da porque le place dar y da sin mezquindad, da sin ningún límite, porque Él está malé, Él está lleno y no solamente está lleno, sino que Él es un rab, que Él es desbordante. O sea, es tan abundante que desborda, no contiene, en este caso, su gesed. Por eso ese gesed es emet, es genuino, es verdadero. Eso entonces es lo que aquí el texto está comunicando. Entonces, esta dabar, esta dabar al hacerse a sí mismo carne y al habitar entre nosotros, nosotros, es lo que aquí en este caso los testigos, hemos visto su kebot, hemos visto su peso, ¿ok? Y el peso que hemos visto
es el mismo peso del único portador de Abba, ¿ok? Como la del único portador de Abba, es decir, lleno, pleno, ¿ok? Pleno, lleno de genuina gesed, de genuina bondad. De hecho, esta palabra gesed está emparentada con la palabra emuná, que es fidelidad, ¿ok? Y también con la palabra sedaká, que es justicia. Que estos atributos no es otra cosa que fidelidad al pacto, ¿ok? Fidelidad al pacto, lealtad al pacto. Es decir, el Eterno no cambia lo que Él, en lo que Él se ha comprometido en su juramento. Él ha juramentado y Él no puede, no es su naturaleza, violar o faltar a su juramento, o faltar a su palabra, o faltar a su promesa, sino que Él se mantiene constante, Él se mantiene leal, Él se mantiene comprometido a lo que su palabra ha, en este caso, ha juramentado o ha prometido. Entonces, por ello, que nos diría el propio Yohanan, nos diría lo siguiente: Et ha Elohim lo ra'a Adán meolam, es decir, a Elohim, al gran poderoso, ningún hombre ha visto alguna vez o jamás, ¿ok? Ningún hombre ha visto alguna vez o jamás. Bejaven Hayahid, sino que el Hijo unigénito, ¿ok? El Hijo unigénito, Behek Haav, el que está en el regazo del Padre. Aquí Behek, entiéndase, estar entre los brazos, como cuando un padre toma en sus brazos a su hijo pequeño, ¿ok? Ese es el seno, ¿ok? El seno del Padre, es decir, el regazo del Padre, es decir, entre los brazos del Padre. Obviamente esto no es literal, no es que el hijo está entre los brazos del padre como algunos cuadros pintan al niño Jesús. Y bueno, eso no es literal, ¿no? Sino es una figura de lenguaje para decir que eh, el hijo goza de la benevolencia o del favor o de la complacencia del padre. Eso es lo que la figura del lenguaje está comunicando. ¿Ok? Este hijo unigénito que goza de manera plena, eh, goza del afecto, de la benevolencia o del favor del Padre, dice el Higit Tejunato, él declaró su atributo o su personalidad. En este caso, Tejunató su personalidad o su atributo. Entonces, este hijo único, al igual que la Dabar, ejerce la misma función. ¿Ok? Entonces, a esta Dabar se le llama el hijo unigénito. Esta Dabar, como hijo unigénito, porta la plenitud de la deidad. ¿Ok? Porta los atributos del Padre. Y como portador de los atributos del Padre, entonces su función es declarar al Padre, es decir, revelar al Padre. Por eso es lo que en este caso Juan 1:18 está apuntando. Entonces, el autor está apuntando eh, que el Mesías es preexistente, que el Mesías es uno con Abba, es uno con el Padre, por cuanto él porta la plenitud de Abba, ¿okay? La plenitud de la deidad corporalmente, tiene como misión, al hacerse carne, tiene como misión eh, revelar en este caso, el kebod del Padre, el peso del Padre, es decir, su plenitud, su llenura, su desborde de su genuina gesed, ¿ok? Y por eso entonces
Él vino aquí para declararlo, para declarar esa persona de Abba, esa Tejuná, ese atributo, vino aquí para manifestarlo. No es casualidad que el propio Yohanan culmine su epístola, el mismo autor de este evangelio culmina su epístola allá en Primera de Juan, o la primera epístola de Yohanan, culmine de la siguiente forma, que el Ben Elohim, ¿ok? El Hijo de Dios, ha venido a darnos entendimiento para que podamos conocer al Emet, ¿ok? Al Emet, al verdadero, al genuino, ¿ok? Eh, y estamos en el genuino, estamos en el verdadero, en su portador, ¿ok? En su hijo, en su portador, Yeshu Meshiach, es decir, Jesús, Jesús Mesías. Y hasta aquí, mis queridos, este es el comentario de la Parshat de la semana en el Nuevo Testamento. Y mientras avancemos en nuestro estudio, en nuestro análisis, en nuestra nutrición de las Sagradas Escrituras, pueda también el Eterno enviar a este único portador que desborda en genuina Gesed, eh, es decir, al Mesías, y que éste pueda venir pronto y en nuestros días y podamos decir amén.